Shalom, Dios les bendiga a todos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones para los que van a escuchar este audio, a los que van a escuchar esta enseñanza. Esta palabra se llama y se titula ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Nuestra respuesta a esta pregunta no solamente determina cómo consideramos a la Biblia y su importancia en nuestras vidas, sino que también está a la larga ver y tener un impacto eterno sobre nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. Hoy quiero que se quede en este estudio, que será de gran bendición para su vida. Espero que lo pueda compartir con otras personas y pueda compartirlo para que otras personas también puedan tener ese crecimiento en esta enseñanza. El hecho de que Dios nos dio la vida es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. El término revelación simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente no nos lo hubiera revelado por medio de su palabra. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente por sobre los 1500 años aproximadamente, siempre he contenido cualquier cosa que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios. Dios desea que usted lo conozca a través de su palabra. Dios desea que usted conozca realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, a fin de tener una correcta relación con Él. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad en asuntos de fe, práctica religiosa y moral. Quizás usted se ha hecho por muchos años una pregunta y muchas personas quizás dudan de la existencia de Dios. Pero cuando nosotros vemos la creación de la tierra y comenzamos a conocer realmente lo que Dios ha creado, a través de cada flor, a través de cada montaña, a través de cada río, a través de cada mar, sabemos que Dios existe. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Y no solamente un buen libro, que es excepcional acerca de la Biblia, que se destaca de todos los otros libros religiosos alguna vez escritos, y quizás escritos por muchos hombres. ¿Hay alguna evidencia que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Este es el tipo de preguntas que deben ser consideradas si vamos a examinar seriamente la demanda bíblica de la que la Biblia es la palabra misma de Dios, inspirada y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y práctica. No puede haber duda acerca del hecho de la Biblia. Demanda ser la palabra misma de Dios. Esto es lo ve claramente en el versículo, como en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, el cual dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. A fin de contestar estas preguntas debemos mirar tanto a las evidencias eternas y esas evidencias también internas que están dentro de su corazón, como a las externas que muestran que la Biblia en la realidad es la palabra de Dios. Las evidencias de las cosas internas de la Biblia misma, que testifica de su origen divino. La palabra de Dios nos cuenta la historia del hombre, cómo el hombre fue creado en el huerto del Edén. Podemos ver también cómo Dios nos aclara en Génesis, cómo Dios comenzó a crear el universo y comenzó a crear cada estrella y cada planeta que está en él. También podemos ver la evidencia en la palabra de Dios, cómo Dios aclara y declara con el poder de su boca lo que el hombre tenía que conocer un día. Cuando usted se mira en un espejo, usted puede ver realmente las evidencias de que somos diferentes a los animales. Somos diferentes y tenemos una forma de vivir diferente que ellos.
Sabemos que el Señor ha creado también los animales para darle también algo que hermosee lo que Dios ha hecho en esta tierra. Quizás, no sé si alguna vez usted se ha preguntado, si Dios hubiera creado solamente una mujer, ¿cómo serían nuestras vidas? Creo que serían muy diferentes. Quizás si Dios nos hubiera creado sin haber hecho las plantas, las flores, los mares, los ríos, simplemente estuviéramos en una tierra donde no hay nada que la embellezca, y quizás estaríamos caminando de un lugar a otro sin saber el destino. Pero cuando Dios confirma lo que Dios ha hecho a través de su palabra, quedamos maravillados de poder conocer realmente que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos ver que Dios nos dio un diferente aire para poder respirar que los peces. Podemos ver que Dios ha creado el pez de agua dulce y el pez de agua salada con un diferente oxígeno. Así Dios nos ha creado a nosotros con diferentes pensamientos. Dios nos ha dado a nosotros una diferente forma de pensar, una manera de pensar y de actuar diferente. Podemos ver que los animales tienen una forma de ver y de pensar y de actuar muy diferente a los de los seres humanos. El Señor Jesús nos aclara que cuando las aves necesitan comer, ellas no trabajan ni hilan, pero Dios las alimenta. Pero podemos ver que la diferencia entre aquellas aves y el hombre es que Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios nos ha creado a nosotros con esa alma y ese espíritu que viene de parte de Dios. Podemos ver que Dios nos ha dado de su aliento de vida, su espíritu, para que Él pueda tener una comunión realmente con el ser humano. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas referentes al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades, al futuro de la humanidad y a la vanidad de uno que sería el Mesías, el Salvador de no solamente Israel. Él vendría a salvar nuestras vidas, sino de todo aquel que creyera en Él. La Biblia dice en Juan 3:17, no se perderá, sino que tendrá una vida eterna. El Señor nos aclara también en su palabra que seremos eternos y que un día partiremos a un lugar que Dios ha creado para nosotros. También podemos ver que las Escrituras nos aclaran a nosotros que el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, Dios la creará para aquellos que le aman y aquellos que estarán para siempre con el Señor Jesús. No sé si usted se ha fijado que las profecías en la Biblia cada día se cumplen más y más. Y aún las personas que no han creído en la palabra de Dios o en el mismo Dios han empezado a creer. Porque todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que Jesús ha hecho se ha cumplido y se está cumpliendo. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti para que lo puedas conocer? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha entregado para que podamos conocer de ese Dios grande y maravilloso? A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y muchas personas se lo preguntan a diario. Podemos ver las guerras y quizás muchas personas dicen, ¿por qué Dios permite que los niños mueran, las personas mueran? Quiero que usted entienda algo, y es que nosotros, sea como sea en guerras, sea de enfermedad o sea lo que sea, un día tendremos que morir. Y que si nosotros fuéramos los dueños de nuestra propia vida, quizás quisiéramos quedarnos aquí en la tierra para siempre. Pero Dios nos dio el regalo que es la muerte. Y la muerte que Dios nos ha entregado es para que un día podamos estar también con Él. La muerte muchas personas la ven como algo terrible y algo quizás desastroso. Pero la muerte es un regalo de Dios. Dios quiere que el hombre muera, pero que resucite nuevamente, enseña. Y las Escrituras nos enseñan que aquel que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Habla de una nueva vida. Habla de un lugar nuevo que nos espera. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios te ha hablado de Él y no has querido escuchar? La Biblia contiene las cientos y cientos de profecías. Las profecías
referente a Jesucristo. No solamente que fue profetizado donde nacieras y de qué familia vendría, sino también como memoria que resucitaría al tercer día. Podemos ver que las palabras de Dios le ha dado ese cumplimiento. Las escrituras son claras y son precisas. Simplemente no hay un camino lógico para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. Nadie puede entender el libro o la palabra de Dios simplemente haciéndose una idea, sino que tiene que venir la revelación del Espíritu Santo para que el hombre, al leer ese poderoso libro, puedan entenderlo. El Señor Jesús dice: el que lea, entienda. La Biblia tiene muchísimas profecías que tienen que cumplirse todavía y que aún no se han cumplido. Pero la pregunta que nos debemos de hacer nosotros es: ¿cómo puedo acercarme a Dios? El Señor Jesús nos dice y nos habla que el hombre debe de arrepentirse de su pecado, que el hombre no conocerá a Dios simplemente porque un día creyó en algo, sino porque realmente el que cree se arrepiente. Cuando una persona tiene la revelación de parte del Señor Jesús, de parte del Espíritu Santo, esa persona podrá acercarse realmente a Dios y podrá realmente arrepentirse porque lo ha conocido de verdad. Ninguna persona que no ha conocido a Cristo no tendrá un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de tal hombre o tal mujer sería falso y sería hipócrita, porque no tendría realmente una revelación para cambiar su mentalidad. Los hombres que conocieron un día a Jesús en la antigüedad, podemos darnos de cuenta que dejaron muchas cosas con tal de seguir a Cristo. Podemos ver a muchos hombres realmente obedeciendo a la voz del Señor. La pregunta que tenéis que hacerte en esta noche es: ¿cómo te acercarías a Dios? Nadie puede acercarse a Dios si no le es dado por el Padre. Nadie podrá acercarse a Dios si no le es dado por el Padre. Además de la evidencia interna que la Biblia es una realidad, la palabra de Dios, también hay evidencia externas que indican que la Biblia es en la realidad la palabra de Dios. Una de aquellas evidencias es la historia y la historia de la Biblia, ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión. Son aquellas historias que se han escrito y podemos también entender que si la palabra de Dios no fuera realmente una verdad de parte de Dios, nadie investigaría. El hombre es atraído también por los misterios que tiene la palabra de Dios. Los científicos, los astrólogos y muchas personas estudiadas en la ciencia nos damos de cuenta cómo buscan evidencias de lo que Dios un día hizo existir. Podemos darnos de cuenta que el libro más leído y el libro más vendido en el mundo entero es la palabra de Dios, porque realmente ha traído una revelación a la vida de las personas para que las personas puedan conocer al Dios que ha creado los cielos y la tierra. El hombre que no conoce a Dios es como el hombre que está ciego. El hombre que no quiere conocer a Dios es como el hombre que camina sin un rumbo fijo. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere revelarse. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la que te dirige y te corrige. Dios ha permitido que hombres como tú y como yo un día pudieran ser inspirados y pudieran escribir realmente una verdad bíblica para que el hombre que conozca esta verdad se pueda arrepentir y pueda tener su salvación. Termino diciendo que la presión con la que ha sido preservada, a pesar de cada intento de alterarla, podemos ver que la Biblia la han querido desaparecer. La palabra de Dios la han querido sacar de esta tierra, pero no ha podido, porque es la voz de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere dirigirte. Dios quiere que tú le entregues su vida, pero que no le entregues una vida simplemente porque te dijeron o porque te contaron, sino porque realmente entendiste
que mañana puede ser el último día de tu vida y que puede realmente salvar tu alma. Dios te bendiga y espero que este pequeño y corto estudio sea de gran bendición para ti. Compártelo con otros para que otros puedan entender que la palabra de Dios da a conocer la existencia de Dios. Shalom, somos más que vencedores en Cristo Jesús.